Bueno, arrancamos. Acá si no se escucha nada, subir volumen. Ok. Bueno, vamos a evitar ahí para que no acople. ¿Listo? Bueno, buenos días a todas, a todos. Un placer. Gracias a todas las amigas, los amigos que están aquí presencial, a los que están allí por Zoom. Bienvenidos a este segundo Ateneo del Comité de Bioética. Realmente este es un Ateneo, eh, digamos, de mucho valor para nosotros, por la presencia de los invitados, la calidad de los invitados y también por las características del título del encuentro, ¿no? Hoy vamos a hablar y discurrir sobre las directivas anticipadas, sobre todo en cuanto a las dificultades de implementación, a ver qué caminos juntos podemos trazar para que este derecho a disponer del propio cuerpo, que es en definitiva las directivas anticipadas, pueda ser plasmado en la realidad y pueda ser, digamos, un derecho más en la institución. Para eso tenemos hoy a cuatro invitados de lujo. En primer lugar la tenemos a Valeria Pietra. Ustedes saben, ella es integrante de nuestro comité, es médica clínica, experta en cuidados paliativos también. Ha estudiado, ha estudiado muy bien todo este tema de las directivas anticipadas y es, digamos, una de las protagonistas de esta iniciativa. Luego tenemos a Julio Ravioli, al doctor Julio Ravioli, todas y todos lo conocen. La verdad que Julio también nos honra con su presencia. Él tiene muchos títulos, pero prefirió presentarse como bioeticista y como miembro del Comité de Bioética del CENIC y del Sanatorio Finoquieto. Y finalmente tenemos también a otro invitado de lujo, que es el doctor Mario Sebastiani, especialista en obstetricia, ha hecho ya un largo derrotero en materia de bioética, tanto en los inicios de la vida como en los dilemas que se presentan en el final de la vida. Mario también es integrante del Comité de Bioética del Sanatorio del Hospital Italiano, y bueno, creo que tenemos un plantel de lujo. Va a comenzar Valeria, que también Valeria se va a encargar de presentar a Janet, que es otra de las personas que nos honran con su presencia. Así que sin más introducción, y luego tenemos, perdón, Alejandro aquí a mi izquierda, que Alejandro va a dirigir después las preguntas y los comentarios. Él se va a encargar de coordinar toda esta cuestión. Bueno, agradecer simplemente y finalmente a la dirección médica, siempre por el apoyo que nos dan, y a todas las compañeras y los compañeros del Comité de Bioética que hacen posible estos Ateneos. Entonces empezamos con Vale. Vale, te escuchamos y gracias. Hola, ¿me escuchan? El audio. Hola, ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Voy a terminar de presentar a nuestra cuarta invitada, que es la doctora Janet Grisum, que la conocen muchas personas de acá del sanatorio, porque es una colaboradora desde hace mucho tiempo, tanto de Medicus como en el sanatorio, y se encarga ella de cuidar al que cuida. Y entonces es muy importante su mirada sobre este tema por los beneficios que puede traer, digamos, que los pacientes tengan directivas anticipadas para tomar decisiones en conjunto al final de la vida. Bueno, yo voy a comenzar, este Ateneo se va a desarrollar, vamos a tener 3 charlas y una reflexión final de Janet. Mi charla va a ser sobre conceptos básicos y, digamos, formas de implementación, cómo es el documento, etcétera. Y después vamos a escuchar las experiencias de 2 personas que tienen amplia trayectoria práctica en este tema. Acá. Bueno, primero vamos a hablar de la definición, ¿sí? Que la vamos a ir desglosando primero. Bueno, siempre que hablemos de directivas anticipadas acá en la institución, o sea, y en esta charla, vamos a hablar de un documento escrito, con el cual una persona dotada de plena capacidad consciente y libremente expresa su voluntad sobre los tratamientos que desearía o no desearía realizarse si en el transcurso de una enfermedad
o debido a traumas imprevistos, no estuviese más en grado de expresar su consentimiento o disidencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, más en criollo diríamos que son instrucciones que las personas dejan por escrito con los tipos de cuidados médicos que desean recibir en una situación futura en la que no puedan expresar personalmente su voluntad. ¿Cuándo los médicos recurrimos a estas directivas anticipadas? Porque que uno tenga directivas anticipadas no significa que, digamos, la tenga que utilizar todo el tiempo. Vamos a explicar específicamente cuál es el ámbito de su utilización. Entonces, los médicos recurrimos a las directivas anticipadas cuando el paciente se encuentra en una situación irreversible, sin expectativas razonables de curación o recuperación adecuada, con adecuada calidad de vida según los parámetros del paciente. Estos casos son, digamos, en una enfermedad en fase terminal de cualquier tipo, podría ser enfermedades oncológicas, enfermedades de falla de órgano o enfermedades neurológicas, coma, demencias avanzadas, etc. Voy a hacer 3 ejemplos de utilización para que puedan ver cuál es el ámbito de aplicación. Por ejemplo, un paciente joven que tiene un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, que todos sabemos que es una enfermedad neurológica con un pronóstico irreversible, inexorable en un determinado tiempo, que no tiene cura y que conlleva un grado de discapacidad y finalmente, digamos, la muerte por pérdida de las capacidades y complicaciones relacionadas. Entonces, este paciente joven, lo ponemos en un estadio inicial donde tiene algún trastorno de la palabra, tiene algún pequeño problema motor, tiene una neumonía. Una neumonía que, bueno, entonces él ha firmado unas directivas anticipadas porque viene asesorado por su neurólogo y ante un desenlace inexorable, sabiendo que va a perder capacidades, ha firmado sus directivas anticipadas diciendo que no, digamos, que en una situación de irreversibilidad al final de la enfermedad, o sea, no quisiera tener tratamientos de soporte que prolongaran su agonía. Esto es reanimación cardiopulmonar, ventilación, o sea, etcétera, hasta todos los niveles que haya puesto expresado bien en su directiva anticipada. Entonces, este paciente está en estadio inicial, entonces ha firmado una directiva anticipada. Entonces llega a la guardia con una neumonía, tiene dificultad respiratoria, pero no está inconsciente, o sea, está en grado, o sea, eso le permite dar su consentimiento. Entonces, el paciente, ahí no usamos las directivas anticipadas. ¿Por qué? Porque no hay una situación de inconsciencia que, digamos, reemplace a la charla que deberíamos tener con el paciente para que él pueda expresar su consentimiento para realizar determinados tratamientos, ¿sí? Y tampoco estamos ante una situación de enfermedad terminal. Sí, tiene una enfermedad crónica, pero el estadio no es el que corresponde para la aplicación de estas directivas anticipadas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Segundo punto. Misma situación, este paciente llega, pero está, digamos, muy afectado por su neumonía y está inconsciente, está en shock, ¿sí? Entonces, ahí aplica, bueno, o sea, unas directivas anticipadas. No podemos preguntarle al paciente, pero estamos ante una situación, digamos, como para utilizar la directiva anticipada, o sea, donde uno no tiene que prolongar su agonía con medios de soporte, no, porque es una situación al principio de la enfermedad y bueno, se considera que es un tratamiento proporcionado, entonces el paciente va a la terapia intensiva y se hace todos los medios de soporte para continuar con su vida. Tercer situación, por ejemplo, el paciente evoluciona, o sea, se decide proporcionalmente, digamos, que corresponde intubarlo, inotrópicos, etcétera, y el paciente sufre un paro. Y, digamos, no es sencillo reanimarlo y está un tiempo anóxico y queda con una secuela neurológica. Entonces, después de un tiempo prudencial en la cual se hacen se da el tiempo para la recuperación, se ve cuál es correctamente la situación, ahí en ese caso las dos cosas están cumplidas. Tanto la inconsciencia, en que no podemos preguntar qué es lo que quiere hacer con sus cuidados de salud, y
hay una situación irreversible, neurológica, con mala calidad de vida, etcétera, donde nosotros ahí podemos aplicar las directivas anticipadas. Y entonces sus directivas anticipadas decían que, o sea, no solamente no inicien tratamientos que iban a ser futiles, sino que se pueden retirar. Entonces ahí podríamos nosotros hacer la adecuación terapéutica correcta y retirar los medios de soporte. Entonces, este digamos, en un documento que es quizás muy específico, en este caso, en un caso de enfermedad neurológica, eh, tenemos varias posibilidades de utilización. En las dos primeras, o sea, las directivas anticipadas no aplican, no se pueden utilizar. Y en la última, siempre después de, digamos, una adecuada consideración de la situación, o sea, las podemos utilizar y no son de mucha utilidad, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, asegurarnos de que el paciente reciba el tratamiento esperado, ¿sí? Es un paciente informado, un paciente que ha hecho una reflexión sobre su proceso de vida y su probable proceso de muerte, eh, y, digamos, con esto nos aseguramos nosotros que se cumplan sus deseos. Segundo, minimizar lo que puede ser el subtratamiento, que por ahí es menos frecuente, o la sobreactuación, la obstinación terapéutica, de lo que estábamos hablando, que se continúen con medidas, o sea, que no les son beneficiosas en cuanto a sus valores y lo que él considera su calidad de vida. Tercero, bueno, reduce la posibilidad de conflicto con la familia y mismo con otros profesionales al cuidado, porque no todas las personas pensamos, digamos, lo mismo y muchas veces hay, inclusive a mí me pasa desde los cuidados paliativos, diferentes miradas y interpretación de diferentes estadios de la enfermedad. Y cuarto, que es, pero fundamental, disminuir la carga que significa para los allegados tomar decisiones en estas circunstancias críticas, ¿sí? O sea, esto es la voluntad del paciente, entonces ya reemplaza todos los sentimientos de culpa que pueden, digamos, tener por tomar estas decisiones, se ahorra mucho tiempo de sufrimiento para todos, así que bueno, por eso también son muy importantes. Características generales de lo que llamamos directivas anticipadas, voluntades anticipadas, testamento vital, etcétera. Bueno, es un derecho del paciente, está legislado, o sea, hay primero dos leyes que las nombraba, en la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Muerte Digna, después en el último actualización del Código Civil, el artículo 60, o sea, específicamente habla de las directivas anticipadas. Estas directivas se basan en el principio, el derecho de autonomía del paciente, que es a la autodeterminación de su vida y de su muerte. Y esto le da un real protagonismo en la toma de decisiones, una participación real, ya que es la expresión real de la voluntad. Es como mejor que el consentimiento informado, porque el consentimiento informado uno consiente determinadas cosas y determinadas no. Esto es una visión, digamos, mucho más integral. Y es muy importante como estrategia, una de las estrategias para el planeamiento anticipado de los cuidados de salud al final de la vida. Fundamental para la adecuación terapéutica y nos ayuda un montón a todos, al paciente, a la familia y a los médicos. Bueno, como nos explicó el doctor Julio Ravelo otra vez, la expresión verbal también de voluntades anticipadas, o sea, lo que diga el paciente también podría ser éticamente válido y sobre todo si hay testigos, digamos, para corroborarlo, pero acá estamos hablando de un documento que es inequívoco, ¿sí? O sea, con sus características, que vamos a ver que a veces, o sea, es dable a interpretaciones, ¿no? Y digamos, y nos habla bien de situaciones a futuro. Y muy importante, requiere una información médica adecuada, que vaya guiando al paciente, o sea, en los casos donde probablemente haya alguna enfermedad específica, sobre cómo puede ser la evolución desfavorable de su enfermedad, qué es lo que puede ir pasando, y entonces, bueno, se redacta un documento, digamos, que sirva cuando deba ser utilizado. Bueno, ¿a quién aplican las directivas anticipadas? Bueno, ahí ya lo dijimos, bueno, o sea, aplican en un momento de conciencia y en determinadas situaciones, o sea, quién las puede firmar, quién las puede hacer y cuándo son válidas para su utilización. Bueno, en pacientes mayores de edad que no están judicialmente incapacitados. ¿Y qué se entiende por capacidad? La capacidad es la capacidad de comprender la información relevante, elaborar razonamientos a partir de esa información que se transmite,
comprender las consecuencias de cada decisión y una vez tomada la decisión, o sea, comunicarla. Estas directivas deben ser elaboradas, y esto es muy importante, en libertad, o sea, no tienen que tener presiones externas, ni de la familia, ni del ambiente, ¿sí? Bien. Y en cuanto a la situación de enfermedad, como ya dijimos, esto es muy importante, o sea, aplican a una situación a una enfermedad en fase terminal, ¿sí? Con el paciente que está, o en un paciente permanentemente inconsciente, si esto es una enfermedad neurológica, o un trauma, o alguna secuela de algún tipo, o con algún grado de conciencia, pero con una lesión cerebral irreversible, sin posibilidades razonables de recuperación, ¿sí? Por ejemplo, podría ser en una hemorragia subaracnoidea con algún grado mínimo de la conciencia, donde el sostenimiento de esa situación, o sea, no corresponda con los valores del paciente en cuanto a lo que es calidad de vida. Bueno, ¿cómo se hace este documento? ¿Cómo es la implementación? Bueno, hay varias modalidades. Las instituciones en general tienen documentos preformados, pero podría ser, de estos hay diferentes tipos. Puede ser un documento dirigido donde se considera la aceptación o no de diferentes formas de medidas de soporte vital. Podría también ser un texto libremente redactado por el propio paciente, pero, digamos, eso lo podría traer, digamos, o sea, el paciente redactado a su modo y, digamos, tiene sus dificultades. Había como que medio transformarlo en un documento que en general es un documento mixto, con un formato preestablecido, con la posibilidad de que el paciente exponga algunos aspectos particulares no contemplados que son de su interés. En cualquier caso, como esté escrito este documento, se puede considerar, y de hecho uno por ahí lo recomienda, que haya uno o más representantes que puedan ayudar en la interpretación de los deseos del paciente. Y siempre deben constar en la historia clínica, que cuando tengamos la historia clínica acá en nuestro sanatorio, eso va a ser, digamos, mucho más fácil. Bueno, así como lo decidimos, las circunstancias pueden cambiar y el documento puede ser revocado en cualquier momento. En general, uno recomienda que lo haga en el mismo documento, pero la sola expresión oral del paciente ante el médico tratante previo a su aplicación ya es considerada suficiente para la modificación, ¿sí? Así que, como siempre decimos, o sea, aplica en estado de inconsciencia, pero, digamos, si hubiese, digamos, durante la internación, o sea, alguien se interna y está en alguna situación donde por ahí las tenemos que usar, convendría preguntar, ¿seguimos con esto? ¿Está todo bien? ¿Sí? Porque el paciente puede haber cambiado de opinión. Bueno, limitaciones, ¿sí? Las limitaciones, porque también pensar que en las situaciones complejas de fin de vida, un documento donde vayamos a escribir una cosa nos va a resolver, digamos, todas las situaciones, no es la verdad, ¿sí? Entonces ahí nos empezamos a hacer algunas preguntas, sobre todo los que no tenemos experiencia en trabajar con directivas anticipadas. Sí, hemos visto algunas directivas muy complejas, como antes eran, digamos, hechas por los escribanos, o sea, hojas y hojas y hojas de cosas, y entonces, bueno, no son muy amigables. Entonces, bueno, estamos haciendo nuestro propio camino y nosotros tenemos que definir cuál va a ser nuestra cultura con respecto a estas directivas anticipadas. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuándo sería mejor, digamos, o sea, promoverlas? ¿En salud o enfermedad? O sea, con el paciente que no tenga nada, pero que tampoco se imagina cómo puede ser su fin, o cuando haya una enfermedad específica, donde en realidad, bueno, ya es una situación donde uno está más predispuesto a pensar, digamos, en su propia mortalidad de alguna manera, y bueno, y ahí busca un asesoramiento, digamos, un poquito más específico. Entonces ahí van a variar, o sea, cómo está redactado el documento, si es de carácter más general, o sea, cuando estás en salud, o si es un carácter más específico cuando ya hay alguna enfermedad que puede, digamos, quitarte la vida de alguna manera. Después tenemos un desafío importante, nosotros somos un sanatorio abierto, o sea, hay los médicos, o sea, hay un plantel de médicos, pero hay muchos médicos externos y hay muchas prepagas y, digamos, no tenemos, como por ahí el hospital italiano o el de SEMI, que son hospitales cerrados que para hacer tanto para los pacientes, una capacitación, una educación al respecto, o mismo con los médicos, nos es más difícil, ¿sí? Después, bueno,
fundamental es el asesoramiento médico, ¿sí? O sea, para la situación en especial de que cómo podría ser la trayectoria de muerte de algún paciente, como para decir, bueno, estaría bueno que la gente tenga directivas anticipadas. Después hay un problema que también, digamos, a medida que las directivas anticipadas, que no son muy frecuentes, digamos, que la gente las firme y las piense y las desarrolle, que es la desactualización. Porque uno puede tener alguna decisión en algún momento, quizás, no sé, vivió alguna situación traumática con algún familiar que la pasó mal en la terapia intensiva, que, bueno, no fue todo como hubiese querido, entonces, bueno, entonces se firma unas directivas anticipadas que después pasa un tiempo y cambia de opinión o este, sucede habitualmente, y eso está descrito en los estudios, que la gente, o sea, es incapaz como de tolerar determinadas cosas cuando está sana, pero después cuando se va enfermando se empieza a tolerar estas cosas, entonces las cosas van cambiando. Entonces puede haber distancia tanto psicológica como temporal de estas condiciones que motivaron la firma de este documento. Inclusive pueden aparecer tratamientos para enfermedades y bueno, eso puede dar alguna chance más de posibilidad y entonces algunos autores recomiendan que haya un tiempo, digamos, donde se tienen que revisar obligatoriamente. Puede ser el Cancer Association, qué sé yo, dice 10 años. Otros, por ejemplo, Hospital Austral, dicen 5 años. Otros, bueno, habría que decidir, o sea, cada cuánto debería el sistema decir que la persona tiene que revisar y tiene que volver a ratificar que está de acuerdo con lo puesto. Bueno, eventualidades clínicas no previstas, bueno, y después claro, como no tenemos una cultura de directivas anticipadas, el que viene con una directiva anticipada ya es un conflicto, esto en vez de, claro, o sea, uno ya se mal predispone, por eso, sobre todo como venía antes, que viene un choclo así que vos decías, bueno, pero ¿qué hago? ¿La vía, no la vía? ¿Qué es? O sea, cosas como muy específicas anotadas ahí, no una consideración general. Y bueno, digamos, y también lo vamos a decir al final, o sea, esta herramienta que tenemos nosotros de directivas anticipadas es un documento que no es un compartimiento estanco ahí, bueno, firmó y ya está. O sea, tiene que ser una continuación de los cuidados, un diálogo entre el médico y el paciente, las cosas son dinámicas, una verdadera planificación de los cuidados, ¿sí? Por supuesto que hasta este momento no pueden contener disposiciones eutanásicas. No sabemos, digamos, cuándo pueda salir alguna ley relacionada con eutanasia. Entonces, un poco para terminar, lo importante es que si las directivas anticipadas las tenemos con instrucciones que están vigentes y que aplican a la situación clínica, puede ser general o en particular de alguna enfermedad, en ese momento deben ser respetadas por el equipo tratante. Si eso está consagrado por ley y corresponde a un derecho del paciente. Bueno, acá nosotros, que este es como un borrador de nuestra directiva anticipada, de un texto preformado, donde, bueno, es para mostrarles, o sea, todavía, digamos, no lo tenemos definido definitivamente, pero bueno, tiene una primera parte donde la identificación tiene que ser inequívoca, ¿no? El fechado, o sea, etcétera. Y voy a leer solo el primer punto, donde dice que en cualquier caso y cualquier causa que me lleve a un estado de enfermedad con pérdida irreversible de la conciencia e incapacidad para comunicarme debidamente certificada por mi médico tratante, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de tratamiento o procedimiento cuyo pretendido fin sea la prolongación indefinida de la agonía. En tales circunstancias, si se hubiese implementado, procedimiento solicito y ordeno su cese, su rechazo, no veo bien su inmediato retiro. Bueno, la segunda parte habla específicamente de los procedimientos que son los de soporte vital, o sea, en mayor o menor grado, y pide, digamos, recibir cuidados paliativos para una muerte digna. El tercero pide el respeto por o sea, así como se respetan otras situaciones, pide respeto, digamos, por estas decisiones. El cuarto, si no se respetan, dice que hay que accionar legalmente. Y el quinto, bueno, son otras disposiciones del cuerpo, etcétera, cuestiones religiosas. Bueno, y el sexto, si hay alguna duda, el permiso para que de su caso se hable en el comité de bioética. Y después firman abajo
Yo no sé cómo lo hacen ustedes. En general tiene que haber dos testigos, el paciente, y en algunas se requiere como para que la información haya sido dada que firme algún médico, o el médico de cabecera, o entiendo que el médico que toma la declaración, como en el caso, como lo hace el doctor Ravioli. Bueno, para terminar, entonces, esto que se llama directivas anticipadas es un proceso que se inicia con reflexionar sobre el fin de vida, ¿sí? Sobre hacerse cargo de la propia mortalidad. Con eso primero uno ya se puede informar con su médico de cabecera. Es importantísimo conversarlo con los familiares para que ellos estén al tanto de todo y para que defiendan ese derecho. Luego se firma el documento y después se pueden revisar periódicamente cómo se establezca los cambios, etcétera, según las situaciones clínicas. Así que bueno, gracias. Estamos, así que puede seguir, Julio. Ah, oh, que se queda cerca. Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar de vuelta acá con ustedes y muy contento de que los foros de CEMIC se hagan con comités de bioéticas invitados. Creo que ha sido un gran avance y llevar casos concretos al comité. Estamos muy contentos de esto y creo que vamos a seguir haciendo lo mismo. Directivas anticipadas, mandatos conferidos. Digamos que el Código Civil no solamente determina que uno puede hacer directivas anticipadas en los casos que vos mencionaste, sino que yo puedo dar mandato a otra persona para que actúe por mí, lo que facilita ciertas situaciones como el caso que vos presentaste, cuando hay dudas médicas. La persona que me representa, mi subrogante, a quien le he dado todo el poder y la potestad para que decida por mí, puede aportar información muy importante cuando hay dudas como las que vos planteaste. ¿Y por qué 1998-2024? Porque en 1998 empecé a tomar directivas anticipadas hasta 2024, donde dejé de trabajar en el CEMIC. Y bueno, fueron 26 años en los que como conclusión me siento muy frustrado, porque vamos a ver los datos que les voy a pasar de lo que significó la directiva anticipada. En una institución cerrada que facilita notablemente la posibilidad de acercar a la gente este tema, y donde no hay, no hay médicos que vengan de afuera. Así que vamos a empezar con el momento tan temido. Acá el padre puede ser el médico y el niño puede ser el paciente, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace papá para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir? Cambiando de tema. Los médicos hemos sido formados en una línea muy positivista, donde la primera premisa es curar, y pensamos que siempre tenemos que curar, cuando a veces hay que reflexionar y saber que ya agotamos la posibilidad de curación y que tenemos que acompañar a una persona para que termine su vida. Entonces, este es un tema que reconozco, está vinculado a la muerte. Una cosa es la muerte y otra cosa es el morir, ¿no es cierto? ¿Cómo llego a la muerte? Creo que lo difícil, lo muy difícil es el morir, la forma de morir. Y yo tengo derecho a elegir cuál va a ser mi forma de morir. Y todo el mundo tiene derecho a eso. Y esto se lo escuché una vez a Diego Gracia en el Hospital Italiano, en una conferencia, en un encuentro, que dijo que todos tenemos una puerta de entrada a la vida. Y que esa puerta de entrada no la elegimos nosotros, nos es dada. Acá la imagen de la cigüeña con ojos celestes trayendo un niño rubio de ojos celestes al mundo, como una cosa muy feliz, pero no siempre feliz la llegada de una persona al mundo.
Hay datos que dicen que el 50% de los embarazos no son deseados. Y esto problematiza el tema. Pero de todas maneras, todos tenemos una puerta de entrada, no elegimos entrar por esa puerta, otros decidieron por nosotros. Y tenemos una puerta, inexorablemente una puerta de salida. Y ahí tenemos que enfrentar la muerte. Y ahí podemos elegir la forma en que vamos a morir. Así como la puerta de entrada no nos fue dada, la puerta de salida nos es dada y tenemos el derecho a tomar la decisión de cómo queremos salir por esa puerta. Podemos elegir, o muchas veces eligen por nosotros, terminar en un ámbito donde hay aparatos que hacen ruido, con sondas conectadas, lejos de las personas queridas, con mucha circulación de enfermeros, médicos. O podemos elegir morir en nuestra cama, rodeado de nuestros afectos, escuchando la música que nos gustaba, en un ambiente de tranquilidad. Y también padecemos lo que la medicina tecnologizada hoy tiene, y pensar muchas veces que la muerte es una enfermedad tratable. La muerte no es una enfermedad tratable. Por eso hay un exceso de actividad, le llaman encarnizamiento médico, término calificación que me detesto, porque no creo que en la mente de los médicos haya idea de encarnizarse para hacer algo, sino que estamos formados y cada vez más se forman en la idea de que el recurso tecnológico puede resolver todos los problemas y que enfrentamos el tema de la cantidad o la calidad de la vida. Entonces hay denodados esfuerzos por reanimar, denodados esfuerzos por poner botones gástricos para alimentar a una persona que ya no tiene conciencia, eh, procedimientos que son cruentos, invasivos, que tienen poca razonabilidad de llevar adelante una solución a una persona. Y esto hoy está dado, entiendo, porque la vida se nos ha prolongado. Y nos volvemos viejos, nos volvemos frágiles, respondemos deficientemente ante agresiones, ante patologías que antes a los 40 no teníamos problema, pero que a los 80 se nos hace cuesta arriba recuperarnos, y que el aporte tecnológico y farmacológico ha determinado que todo se puede tratar, todo se puede tratar. Y sin duda vivimos una etapa de obstinación terapéutica. Lo veo día a día, hay obstinación terapéutica. Nacho lo dice de otra manera, ¿no? Como decís, la sobreactuación médica o la... Bueno, pero es lo mismo, digamos que es lo mismo, te puse en un brete. Y acá se pone en juego la autonomía de las personas y el derecho que tenemos las personas de poder decidir por nosotros mismos cómo queremos salir de esta situación. Bueno, la definición ya fue dada, es una declaración anticipada de voluntad en un documento que puede ser escrito o no, puede ser presentado ante testigos que pueden hablar por nosotros cuál era nuestra voluntad ante esta situación para decidirla, en el cual una persona expresa sus deseos de ser tratado o no ser tratados en la medida que puede llegar a estar inconsciente, anticipa la forma en que quiere ser tratado o no. Y acá le voy a pasar mi experiencia, mi registro de directivas anticipadas a través de 26 años. En 26 años vi 130 personas que vinieron a hacer sus directivas anticipadas. Si lo dividen 130 por 26, la cifra es decepcionante. Un dato interesante, la gran mayoría de mujeres sobre los varones. De los 130, 90 eran mujeres y 40 eran varones. Si me pueden explicar por qué, yo no tengo una razón suficiente como para dar. Pero las mujeres tienen otro concepto de la vida, tienen otra participación en la vida, dan vida, pero yo no, si tuviera que dar una razón, no la puedo dar. Puedo especular en muchas cosas, pero no la puedo dar. Vean el rango de edades. La persona de menor edad que pidió una directiva tenía 27 años y había visto morir a su padre y a su madre en una unidad de cuidados intensivos con sobreactuación médica.
Entonces, a los 27 años dijo, yo no quiero pasar por esto. Una decisión muy prematura, ¿no es cierto?, por edad. Y el más viejito tenía 99. El promedio de edad de aquellos que pidieron directivas anticipadas era 74 años. Vean ustedes que las personas que vienen a hacer directivas anticipadas son personas mayores de edad. Otro dato interesante. Las directivas anticipadas las tomaba yo, el doctor Liani en una época, y el médico que me ha reemplazado en la medicina legal ahora también lo hace. Pero solamente 18 médicos del CEMIC derivaron personas para hacer directivas anticipadas. El CEMIC tiene 1.200 médicos. Pongamos que el tercio o el cuarto, 300 médicos cumplen funciones médicas, clínicas, que pueden generar la aproximación de pacientes para pedir directivas anticipadas. 300, bueno, 18 nos derivan pacientes para directivas anticipadas. Y de los 130, solamente 49 vinieron derivados por médicos. La mayoría de las personas viene por transmisión oral de algo que ha sucedido con sus amigos o sus familiares, experiencias que ellos no quieren volver a repetir. Es la mayoría. Y el grupo etario más representado era el que iba de 71 años a 80 años, 39 personas. Como ven ustedes, es una experiencia muy pobre. El afán, elocuente. Es muy elocuente, ¿no es cierto? De esto no se habla. De esto no se habla. Y no se habla por parte de las personas y no se habla por parte de los médicos. Es algo que toca la muerte, esa incógnita por la cual todos vamos a pasar y que cuesta hablar de este tema. Y otra cosa, las directivas anticipadas las tomábamos fundamentalmente las tomaba yo y dos médicos más que se alternaron en el tiempo, pero los médicos no tomaban directivas anticipadas. ¿Por qué tenían que ser derivadas a especialistas en directivas anticipadas? No. Algo nos tiene que hacer reflexionar esto. ¿Cómo hacíamos para llevar a cabo el procedimiento? Bueno, las personas llegaban, como vimos, por derivación de médicos o por su propia solicitud. Y acá hay anécdotas muy interesantes de médicos que fueron consultados por personas para hacer directivas, y el médico decía, no sé, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ¿por qué no va a la Secretaría de la Dirección y averigua dónde se puede hacer esto? Ese era el camino que muchas veces se había seguido. Los médicos no sabían cómo llevar a cabo el procedimiento, ni que existía ni cómo llevar a cabo el procedimiento. Entonces, se les explicaba que tenían que llamar a medicina legal, hablar con la secretaria, que les iba a dar un turno para que nosotros la atendiéramos. Y cuando recibíamos la información de que una persona quería hacer una directiva, pedíamos la historia clínica para tener una idea de su patobiografía, si había alguna relación entre este pedido de directiva y algo que estaba pasando. Y eso lo sabíamos a través de la historia clínica. Es decir, cuando la persona llegaba a vernos, ya teníamos leída su historia. Le dábamos un turno, la persona venía y nos presentábamos. Muchos pensaban que éramos abogados. Muchos nos preguntaban cuánto había que pagar, por ejemplo, para esto. Cosa que está incluida dentro de la oferta que tiene la institución para sus afiliados o pacientes en atención. Y ahí la primera pregunta que disparábamos era, ¿cuál era el motivo por el cual solicitaban esta directiva anticipada? Bueno, los motivos fundamentalmente, lo que predominantemente se daba era que la experiencia que habían vivido de familiares o amigos que habían pasado por situaciones donde no se había respetado el derecho a morir, sino que se había prolongado una tensión, prolongado una agonía en una situación de uso desmedido de recursos terapéuticos. Bueno, iniciada esta conversación, era ineludible hablar y tocar el tema de la muerte, de la finitud, del dolor y de la ausencia. Y ahí le presentamos el formulario. Es un formulario que ahora se los voy a... Lo pueden ver, lo pueden copiar, lo pueden usar si les gusta, como ustedes prefieran. Y le dábamos ese formulario también por correo electrónico en formato de Word
para que ellos lo pudieran modificar vinculado a sus creencias, a sus valores, podían modificar como querían, como quisieran el texto que les enviábamos. Es decir, no es un texto rígido, fijo, sino que es un texto que se puede modificar por cada persona de acuerdo a su forma de pensar. Además, les recomendábamos que la decisión que habían tomado fuera compartida con su familia, con sus amigos, con sus allegados y con su médico de cabecera. Ese médico de cabecera está obligado a firmar el formulario que nosotros le entregamos a las personas, para que sepa que su paciente, cada vez hay menos médicos de cabecera, pero que su paciente ha tomado esta decisión para que sea un testigo más y sea alguien que pueda participar en que esto se cumpla como el paciente ha querido. Y algo que vos mencionaste, es importante que la familia esté al tanto y sepa, porque los libera de muchas culpas cuando tienen que decidir y cuando no hay directivas y en una situación de finalidad en la que se aporta posibilidad de seguir tratando, tengan que decidir si siguen o no siguen adelante. Eso genera mucha culpa en la gente. Y esta es una forma de que no haya culpa ni para los médicos, ni para las personas, ni para sus familiares. Damos después un espacio para aclarar las dudas, todas las preguntas que sean necesarias, y concertamos una nueva entrevista para recibir el formulario conformado ya por ellos. Como podrán apreciar, esto nos llevaba no menos de una hora. Es decir, es una entrevista clínica que requiere tiempo y escucha. Tenemos que escuchar, tenemos que informar, tenemos que escuchar. Y tenemos que aclarar las dudas. ¿Qué pasa si llego porque tuve un accidente y tengo un traumatismo de cráneo con un hematoma? ¿Me van a dejar morir? No, no, no. Todo aquello que sea tratable, posible de tratamiento, para que usted pueda recuperar un estado anterior al accidente y al trauma, se va a llevar adelante. O sea, hay muchas dudas de la gente. Algunos pensaban que era para sacarle los órganos para trasplante. Estas preguntas me han sido dadas. Bueno, en el momento que la historia clínica era de soporte en papel, la hacíamos por triplicado, uno iba a la historia, otro la llevaba la persona y otro la archivábamos. En alguna oportunidad alguien perdió y tuvimos que hacer de nuestro archivo una copia de esa declaración. Hoy, en la historia clínica electrónica, hay una alerta, cuando se abre la historia, de que esta persona tiene una directiva anticipada. ¿Cuál es el contenido del formulario? Bueno, acá está, es difícil de leer, pero lo pueden imprimir y lo pueden usar, lo pueden modificar. No tengo registro de la propiedad, es totalmente utilizable porque lo quiero utilizar. Pero fundamentalmente, la persona declara que en caso de que su estado de salud se vuelva irrecuperable o un estado terminal, decide evitar toda atención desproporcionada y extraordinaria. Esos son dos términos muy importantes que vale la pena analizar: qué es desproporcionado y qué es extraordinario, y quién decide qué es desproporcionado y quién decide qué es extraordinario. Y se plantean tres situaciones genéricas: una es la oncológica, otra es las enfermedades degenerativas, otra la demencia terminal, en la que se solicita que no se inicien tratamientos o si se han iniciado que se suspendan. Y se rechaza la hidratación y la alimentación también. Cosa que hasta hace poco tiempo era imperdonable, que a un estado vegetativo permanente no se lo hidratara o se lo alimentara. Cosa que la ley determina que se puede rechazar la alimentación y la hidratación. Luego está mencionado la reanimación cardiovascular, rechazarla, y los alimentos y la hidratación. ¿Y quiénes la firman? Se hace una referencia a las leyes que determinan que esto es legal. Está en la vieja
ley básica de la Ciudad de Buenos Aires, que es del año 99 ya lo menciona. Está la ley de los derechos de los pacientes, la ley de muerte digna y el Código Civil. Todas las normas que, de alguna manera, permiten, primero, la directiva anticipada y segundo, la adecuación de los tratamientos. ¿Quién la firma? La firma la persona que lo pide. La firma el subrogante, la persona que designa para que lo represente y que esté presente en situaciones de tener que decidir. La firma el médico de cabecera. Y recomendamos, aunque la ley no lo exige, que las personas que fueron comunicadas de esta decisión, hijos, amigos, también la firmen para que sepan la determinación que he tomado. Yo recuerdo creo que fue la primera directiva anticipada que tomé, de una mujer que fumaba 100 cigarrillos por día, que había vivido en una calidad de vida, una fortuna. Mi marido se suicidó, la fortuna se fue al diablo, y como hablaba 5 o 6 idiomas, se dedicó a enseñar idiomas y vivía de eso. Tenía muchos alumnos. Y 2 alumnos firmaron la declaración como testigos y pusieron hijos putativos. Hay muchas anécdotas que sería largo. Bueno, las normas legales las paso de largo, ya fueron mencionadas. Y yo quiero parar un segundo en qué son las medidas extraordinarias y desproporcionadas y quién las decide. Lo proporcionado o desproporcionado es una evaluación objetiva del equipo de salud que tiene que determinar del recurso que puede llegar a ser utilizado, qué disponibilidad concreta tengo, si tengo posibilidad técnica del uso, si puedo manejar los recursos, qué experiencia razonable tengo en el uso de esos recursos, qué efectos adversos o secundarios pueden tener que pueden ser más graves que lo que estoy tratando, si tengo otras alternativas terapéuticas y si tengo los recursos económicos para usarlo. Que no se puede descartar ese tema también. No es un tema tabú, es un tema que hay que plantear. Eso forma parte de la decisión médica y siempre aplicada al caso, porque puedo tener todos los recursos, pero el caso puede no requerirlo, no ser indicado en esa situación. Y lo ordinario y lo extraordinario lo decide la persona o su familia. ¿Qué carga tiene para mí este tratamiento que me proponen en la situación que estoy terminal? Yo he visto pacientes con estados cancerosos avanzados que hacen una insuficiencia renal y los quieren dializar. Entonces, ahí yo me puedo oponer a que ese tratamiento me sea ejecutado, porque es un tratamiento extraordinario que va más allá de las posibilidades que tengo de tener una vida razonable. Bueno, de estas situaciones hay sin número, y creo que la importancia de la directiva anticipada se da en este momento fundamentalmente, cuando tenemos que decidir el uso de un recurso terapéutico, si está adecuado o no está adecuado. ¿Y cuándo paramos? Difícil de parar. Hay una publicación de Mauricio Calipari, ¿no? Calipari, creo que la conocen, que vale la pena leerla, porque hace un detallado y explícita forma de cómo evaluar y quiénes evalúan lo que es desproporcionado y lo que es extraordinario. Yo creo que vale la pena, creo que es un modelo para seguir muy eficiente y que nos puede dejar muy tranquilos ante la necesidad de tomar de decisión en estos aspectos. Bueno, esto es del estado de Oregon, un formulario que se entrega a todas las personas que se internan para decidir si quieren reanimación, si no quieren reanimación, si quieren full tratamiento, si quieren medio tratamiento, si quieren ningún tratamiento, como son los yanquis bien prácticos para decidir. Le ponen las crucecitas y adelante, los testigos que estuvieron presentes, etc. Y hay otro texto que es muy lindo, que se llama Five Wishes, 5 deseos, que está en 30 y pico de idiomas, está en braille, inicialmente se utilizó en el estado de Florida. Son cinco deseos.
La persona a quien quiero designar para que tome decisiones en mi nombre para cuando yo no lo pueda hacer. Es legal. El tipo de tratamiento médico que deseo o no deseo recibir. También es una cuestión legal. El grado de comodidad que deseo tener. El trato que deseo recibir de la gente y lo que deseo que mis seres queridos hagan o sepan. Esto está, hoy en día, estuve en el estado de Florida en el 68, se comenzó a utilizar, en el 68, no, en el 66. En el 68 se expandió a todo Estados Unidos, salvo los estados del sur y del centro, que son los más conservadores, han tenido ciertas reservas para su utilización, pero es muy interesante bajarlo y que lo puedan leer. Cumple los requisitos legales en 46 de los 50 estados de Estados Unidos. Five Wishes. Y para terminar, seguimos viendo el momento difícil. Papá, ¿cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir? Pateamos un ratito mirando la pelota. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Cinco minutos. No, podemos, sí, no podemos. Sí, no lo estaba viendo. Muy bien, buen día a todos, gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes. Mi principal deporte es la provocación, es lo que mejor hago. ¿Entendés? No entendés eso. Perfecto, pero ahora lo vas a entender. Ahora lo vas a entender. Muy bien, nosotros tenemos una página web donde figura el tema de las directivas profesionales. Interesante, ¿no? Ser protagonistas del cuidado en todo momento. Usted, señor afiliado, socio, usted tiene que ser protagonista en todo momento. Muy lindo, 2 veces por año decimos que lo vayan a leer. Ponemos el link y le llega a cada asociado del plan de salud esta cosa. Después viene este video un encanto, una médica de familia, un encanto que explica sencillo cómo son las directivas anticipadas. Y quiere decir que estamos trabajando en esto. No es que estamos quietos, estamos trabajando. El año pasado, en uno de estos problemas emocionales que yo tengo, venía Navidad. Y estaba harto de esto de las directivas anticipadas. Sigo harto de las directivas anticipadas. Y digo, hago un coso en Instagram, agarro el celular y digo, hacete un regalo de Navidad, firmá las directivas anticipadas, para vos y para tu familia. Hacete un regalo de Navidad y digo, feliz Navidad. Bueno, lo cierto es que aumenté 3.000, ¿cómo se llama? Estos que me visitan, 3.000. En una semana había 3.000. Hubo un tipo que me dijo, pero usted está totalmente rayado, o sea que en la cena de Navidad yo voy a hablar con mi papá cómo se quiere morir. Ese me dijo eso. Otros no me escribieron nada, pero un montón de gente me dijo, sí, 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 espectacular, espectacular. Hacete un regalo de Navidad. O sea que no estoy quieto, ni estamos quietos en el Comité de Bioética. Nosotros no estamos quietos. Y los que están del otro lado. Ahora, ¿qué dije yo? Que era el fracaso de la bioética, ¿no? El fracaso de la bioética. Porque nosotros tenemos 160.000 socios del plan de salud, tenemos 5.000. Lo mismo, se ve, preocupate, no hago las cuentas, pero un fracaso total. Y estamos y nos gusta hablar. Y a mí me parece que nos gusta hablar entre nosotros, porque nos gusta entendernos. Pero cada vez que esto lo llevamos a los amigos, problemas. Sí, no, ya voy a firmar, ¿eh? Ya voy a firmar. Cuando me pase algo, me pisás el coso del oxígeno, ¿no? Así me muero. No. En el otro día, en el congreso ahí de Sojiva, mi mujer está encantada, está enamorada de vos y lo va a firmar. ¿Pero por qué no lo firmó? No, lo va a firmar. Él lo va a firmar. No les quiero preguntar a ustedes si tienen la dirección, ni les quiero preguntar. No, por eso, porque no quiero que pasen papelones. No quiero que pasen papelones. No quiero, y los que están del otro lado tampoco. Bueno, 2 modelos en la medicina, 2 modelos. Miren, una flecha para abajo, que era la medicina paternalista, ¿no? Que hoy las criticamos, nosotros una cosa, pero qué desagradable, los derechos del paciente. Pero más o menos, no eran los médicos malos, era paternalista, porque había un tipo que estaba enfermo y no sabía,
y otro que en cambio sabía y no estaba enfermo. Era una relación totalmente desproporcionada, lo cual uno dice paternalismo como una mala palabra, pero bueno, la medicina funcionó bastante bien con toda esta historia. Pero que aparecieron algo muy preciado, que son los derechos humanos, con lo cual, ¿qué aparece? Aparece este tema de la autonomía, de que uno ¿cómo se llama? Es partícipe de su propia vida y puede definir. ¿Qué dice? Co-creador. Co-creador, perfecto, brillante. Y ahora se puso así la flecha. Esto es un despelote descomunal. No quiero que volvamos a la fecha vertical para nada, pero esto es un despelote porque, porque las personas inclusive ni a veces quieren. Haga usted lo que quiera, doctor, pero si usted es el que sabe. Esta es una contestación sistemática en esto. Con lo cual, bueno, uno debería de hacer otras cosas, pero a veces por ahí se agota. Muy bien, primera gran confusión. Sí, yo quiero firmar para que me maten cuando yo... No, pará, loco. No, esto es un rechazo de tratamiento. A ver si nos entendemos. Un rechazo de tratamiento. No es para que te maten. Esto no es eutanasia. Esto no es para que te maten. Esto es una cosa simplemente para rechazar tratamiento. Muy interesante, tomas de decisiones, ¿no? Qué lindo decir esto. Los derechos del paciente. Qué lindo, qué bien que suena. Pero lo que tenemos que explicar es lo que es el rechazo de tratamiento. Me parece que tenemos que explicarlo porque la gente no lo entiende. Y siempre le digo, si yo hoy me citaron en el hospital italiano para hacerme una quimio y no voy, rechacé el tratamiento. Y nadie me llama al 911 ni me manda un patrullero. Rechacé un tratamiento y estoy en todo mi derecho y seguramente no tengo que dar explicaciones. Beneficios. 1. Tomar decisiones cuando no... Sí, claro, no lo entiende la gente. Esto no lo entiende bien la gente. Se evita la intervención médica indefinida. Sí, bueno, bien, estoy de acuerdo. No el encarnizamiento, la obstinación terapéutica. No sé qué es lo que dijo él, pero igual. Y favorece la autonomía. Favorece la autonomía. Pero digo, ¿y cómo es esto de la autonomía? Ahora vamos a volver. Pero lo que más me interesa es evitar la confusión moral entre el enfermo, familiares y los médicos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta escenografía del enfermo? Que están los amigos, los parientes, los médicos, son varios, como vos dijiste, los enfermeros, el kinesiólogo. Es un despelote, es un estadio, todos opinando sobre el cosa. Segunda gran confusión, es para gente grande, no, en el 71, 80, etc. No, señores, no es para gente grande, es para todos. Porque este concepto tenemos que vendérselo a todos tenemos que vendérselo. Los dos casos que recuerdo de los últimos 365 días fue chicos de 14, 15, 16 años con tratamiento oncológico, papá quiere que sigan, mamá quiere que no sigan. Son los dos que vinieron acá. Muy interesante. ¿Por qué? Porque el tratamiento, ¿cuánto hace que había empezado? 3, 4, 5 años. Y en algún momento vienen y dicen, ¿cómo le decimos ahora? Que basta, se terminó. ¿Cómo hacemos? Pero hasta con una, yo diría, con una sinceridad brutal por parte del pediatra o de la pediatra, que dice, ¿cómo le voy a decir esto? Si hace 3, 4 años lo estoy tratando de convencer, quilombo, autorización de la obra social, pedir la medicación, dinero, vivimos en Jujuy. Entonces, la situación no es nada sencilla. Parecería que es sencilla en esta mesa y del otro lado, pero en la calle esto no es sencillo. El cuidado del paciente no es nada sencillo, es otro dibujo donde está de todo, la parca, la no parca, los santos, los familiares, los amigos, todo charlando y el enfermo ahí que ve un poco si puede jugar a las cartas con el resto. Cuarta confusión, juzgar la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La capacidad de dirigir nuestra propia vida, ¿verdad? Muy buena la decisión, y es verdad, ¿no? Es tu vida, vos podés hacer lo que quieras con tu vida, Ahora, ¿qué nos pasa? Que tenemos nosotros, hablo de nosotros, que estamos siempre juzgando si el paciente es autónomo o no es autónomo. Y tomamos esa cosa, ¿cómo puedo decir? Esa cosa casi violenta, diría yo, casi desmedida de decir, no, las mujeres no eran autónomas. Los niños, preguntarle a ellas, no son autónomas. Los viejos no somos autónomos, bastante pelotudos, no somos autónomos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo primero que tenemos que decir es, pero ¿cómo es eso? Señores médicos, compañeros míos de bioética, ¿qué es esto?
¿Viene con un gen la autonomía? No, no viene con un gen. Es algo que una sociedad debe favorecer para que cada uno de nosotros sea autónomo. Y ahí algo pasó donde yo hablo del modelo anglosajón. Él se tiene que acordar que vas a la película y te dice, mire, ¿usted qué tengo, doctor? Tiene una enfermedad y tiene 6 meses de vida con tratamiento o sin tratamiento. Y chao, y se va, se levanta y se va. Y nosotros decimos, qué hijo de perro, qué hijo. No tienen, estos sajones no tienen sentimientos. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una cosa espectacular que es la mentira piadosa, o la religión, o el milagro, el milagro. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo? Un tumorcito que vamos a ver, y toda una cosa. Y nadie se habla de la muerte, porque a mí me parece que lo primero que me tendría que decir es cuándo me voy a morir. ¿Para qué? Los vinos que no me he tomado, error. Champagne francés, 2 que no me he tomado, error. Algún librito que tengo para terminar, algunas cosas que tengo para terminar, pero avísenme. No. Gracias, hemos logrado en el hospital italiano, gracias, hace 40 años, con el comité de bioética, que se le dijera a la gente que tiene cáncer. Voy un día a ver a uno que le digo, mira, esta mujer está embarazada de 8 meses y tiene una citis infernal. ¿Pero quién es? Fulana tal. Pero si yo le dije que no se embarace. Pero le digo, ¿vos le avisaste que tenía un cáncer gástrico? No, ¿cómo le voy a decir que se va a morir? Lo fui a ver a beber. Esto tengo que terminarlo. Bueno, listo, sigamos. La competencia. ¿Qué es lo que me interesa de la competencia? Que debe presumirse siempre. De nuevo, la autonomía, no es... Y ahora nosotros también vamos a juzgar la competencia. Bueno, no es blanco y negro. No es que la tengo o no la tengo. No es algo que, digamos, tenemos que interpretarla, pero por supuesto, para ver si entiende los valores que tiene, etcétera, etcétera. Pero empecemos por decir que todos tenemos un cacho de competencia, un poco de competencia. Cuando vamos a las elecciones es cuando esto es bien claro. La villa no puede votar. El tipo que duerme acá abajo seguramente a la noche no puede votar. Eso de las votaciones, no. Mientras estos sigan votando, las cosas no van a andar bien. Pero esto no puede ser. Esta manera de pensar nos la tenemos que operar. Me parece que hay que operársela. Muy bien. Los límites, por eso, entre competencia y competencia son necesariamente arbitrarios. Es lógico que pensamos o que podamos diferir cuando juzgamos a una persona si tiene o no competencia. Es absolutamente lógico. Muy bien, enfermedad facilitar, permanentemente inconsciente, consciente, bla, 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 bla. Esto es esto que lo estamos leyendo y lo entendemos todos. A mis amigos de spaghetti de los domingos, porque somos italianos y comemos spaghetti, no se los puedo hacer entender. No se los puedo hacer entender. Vos matame, me dicen, vos matame, pero no le puedo hacer entender lo que es esto. Y ninguno firmó las directivas anticipadas. Ninguno firmó las directivas anticipadas y como con ellos todos los domingos. Y tomo alcohol con ellos todos los domingos. ¿Por qué? Porque no lo entienden. No, ya se van a ocupar ustedes los médicos. No, vos, Mercedes, que sos mi mujer, vos te vas a ocupar, ¿no? Le vas a decir a los médicos que es un interrupto. No, muchachos, esto tiene que estar un poquitito más ordenado. La otra cosa es el concepto de futilidad, que lo escuché una vez, acá, hoy. Futilidad. ¿Qué quiere decir futilidad? Cuando uno perpetúa vidas que no son dignas. Y entonces tiene un tratamiento que es fútil, que no lo vas a devolver a la vida biográfica anterior. Perpetuamos vidas que no son autónomas. La autonomía, esta historia, es fundamental en nuestra vida. Es lo que hace probablemente a nuestra libertad. Perpetuamos vidas con sufrimientos físicos o morales. Y esto es una de los no deseos de la medicina, pero a veces la medicina logra esto. Con lo cual me parece que este concepto también, creo que lo entendemos entre todos, los que están escuchando también. Llevarlo esto a la calle, a la mesa de nuestros amigos y familiares, a veces no es tan sencillo. La formalización, la que quieran, pero hagámosla sencillo, hagámosla sencilla la formalización. La que quieran. ¿Por qué la que quieran? Porque nadie va a matar a nadie, porque esto se lo tenemos que asegurar a la gente, no a los pacientes, a la gente, a nuestros amigos que están sanos. Y que la muerte no es una perilla de on-off o de prender o apagar la luz. Es una construcción. Generalmente la muerte hoy es una construcción. Y lo ideal es que este constructo se haga en un ambiente de cordialidad. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es tratar de resolver esto con nuestras familiares.
anda al médico a hacer esto. No, no, primero vas a hablar con tu familia en el próximo asado, en la próxima comida, en el próximo fin de año, en la próxima Navidad, o lo que fuera, como ya el otro, el Pesach, lo que fuera, vas a hablar de estas cosas, con humor inclusive, con humor, porque es un problema de autonomía, de tolerancia y de dignidad. Palabrita que me interesa mucho porque también juzgamos la dignidad. El otro día escuché una paliativista que dijo, ¿cómo? ¿Cómo un tipo va a tomar su vida en sus manos por la dignidad? A la mierda. Pero le digo, y bueno, los curas también opinan del matrimonio. Digo, veamos que hay ciertas inconsistencias en la sociedad. Y acá tenemos dos dignidades. Este pobre tipo que quería tener relaciones sexuales, comer por su cuenta, fumar y caminar. Y no lo podía hacer. Señores jueces, por favor, no quiero esta vida. Ramón San Pedro. El otro estaba todo torcido, estaba a favor de la ley de eutanasia y sin embargo nunca decidió nada. Dejó que su enfermedad lo llevara a cosas. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que explicar? ¿Qué pasa cuando no hay directivas anticipadas? Desproporcionados tratamientos, discordancia o oposición familiar. Tengo 5 hijos y el número 2, que vive afuera, que nunca se ocupó de mis últimos días, llega y dice, no, por papito hagan. Perdóname que te tomo. No, 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 no. Pues me... Lo tomo. Mientras no sea obligatorio. Hagan de todo para la nonna, porque yo cocinaba con la nonna. Ay, la nonna, o papito, papito, no, no. Por favor, tengamos cohesionado el ambiente familiar. Porque si no, la medicina, ¿qué hace? Se cruza de brazos. Yo también me cruzaría de brazos y diría, bueno, pónganse de acuerdo y vuelvan. Y vemos qué es lo que hacemos. Intervención del Comité de Bioética. Ojalá que nunca, porque no me parece tan compleja la situación y menos aún ir a una intervención judicial. Menos aún. Sí. Tenemos que resolverlo en el asado esto, con nuestros familiares. Lo de los médicos lo vamos a resolver, no hay ningún problema. Autonomía, disminuir la carga emocional en la toma de decisiones, mejorar la comunicación, ya lo tenemos. ¿Dónde hay que poner la energía? ¿Dónde hay que poner la energía? Te toca a vos también. Los médicos, no, en los pacientes, hay que empoderar a los pacientes, así como viene a decir hoy, ¿dónde es el único lugar donde funciona el poder de los pacientes? La obstetricia. Yo quiero un paro, sin nada. Quiero estar así, y quiero estar asá, y quiero estar... Pero vos sabés lo que se trata, esto no tengo ni idea, pero yo quiero que sea así, allá. Es el único lugar donde funciona la autonomía y la capacidad de decidir, el único. Entonces, así como vienen y dicen, ¿me haces una ecografía? No, ya te hice otra la semana pasada, haceme otra, por favor. Estamos en la Argentina, no vale nada. O haceme esto, haceme lo otro. Creo que hay que pedirle a los pacientes y hablar, no más entre nosotros, sino salir a la calle y decirle, vaya y haga la CTD y llévese al primer médico que encuentra. Si es médico de cabecera, bárbaro. Pero si no, al primero. Y después llevarlo ¿dónde? Y a la dirección del hospital de Chascomús público. O llevarlo a tu obra social, que hay computadora hoy. O llevarlo donde vos pensás que puede estar tal cosa. Pero fundamentalmente, dale 10 copias a todos tus familiares y a todos tus amigos. Para que el día de mañana puedan representarte. Ya terminé. ¿Cuál es el formulario? Muy sencillo. Siempre le digo a todos, anda a internet y busca uno bastante sencillito. Y si no, anda al más bonito. Pero que vos no lo vas a saber hacer tan bonito, que es el de Nacho. Esos son, pero te va a ilustrar el de Nacho espectacularmente. Yo ya lo critiqué a él, yo ya lo critiqué por sus exequias, porque él pidió que las exequias vayan a un río de no sé dónde mierda en Entre Ríos. Le digo, No. Nacho, déjate. Si muere la tierra, que le tiran en el valle, si muere en el valle, bueno, muchas gracias. Ay. A mí no me critiques porque soy muy sensible, ya te lo voy a decir. Tengo buenas cosas para decir. Bueno, ¿y ahora yo qué puedo decir? Provocar.
Valeria me pidió que cierre la mesa. Em, bueno, por de pronto aprendí mucho y a veces se aprende de gente que ha vivido. Creo que si no se vive, no se aprende. Y en este tema me parece que vivir es tener experiencias y tal vez los médicos o los que estamos dentro del sistema de salud vivimos muchas experiencias. Tal vez esa es la riqueza de la medicina, ¿no? Como compartir vidas ajenas. El tema es como los tres colegas que me antecedieron, es eh, quiénes toman las decisiones sobre esas vidas. Creo que ustedes se han explayado bastante bien en esto, me he quedado muy impactada. No soy especialista en el tema de ética, me han traído acá por ser parte de la comunidad médica y Valeria hablaba de cuidar a los que cuidan. Bueno, me parece que hay un punto importante en el sistema de salud. Por de pronto, no transformar en asesino a alguien que tiene que cuidar, que es el médico. De alguna manera, son palabras que no las saco de la academia ni de la doxa, sino de las tres excelentes exposiciones que tienen que ver fundamentalmente con experiencias que ustedes han participado desde el lado médico, con vidas. Lo otro es que no sé si nosotros tratamos la muerte. Creo que de lo que he escuchado nosotros, y ustedes más que yo tal vez, o yo de una manera medio colateral, desde un consultorio de psicopatología o de psicoanálisis, hago lindando muchas veces con la filosofía. Escuchándolos me hacía acordar a Gilles Deleuze, un filósofo francés que habla de dejar morir. Digo, me parece que estamos como bordeando una ruta entre qué es la vida, qué es la vida digna. Me parece que hay algo en relación a la libertad y la autonomía que hay mucho para pensar, para poder decir. Creo que ustedes se han explayado mucho en esto. Em, Creo que de lo que no se puede hablar, que ustedes dos planteaban muy claramente, em, es de cómo, sin darnos cuenta, naturalizamos un sufrimiento. Y esta naturalización del sufrimiento se da desde, no sé, me acordaba hace un mes, mientras ustedes hablaban, un paciente que me decía que tenía 30 nietos. Yo me preguntaba por las mujeres que parían esos nietos, o me preguntaba por cómo en la aldea global en la que estamos, se puede cuidar dignamente y dar vida, que dar vida es más que un estilo biológico a más de 2 o 3 niños. Yo tengo 2 niños y los amo mucho, ya son grandes, eh, pero cómo se puede cuidar, ¿no? Y ahí me parece que hay algo en torno a, creo que lo dijo, ya no me acuerdo de los tres quién dijo qué, pero cosas muy importantes, ¿no? Que sí, tanto Julio como Mario hablaron de cómo se vive y cómo se deja la vida. Tal vez más que hablar de muerte, que es de eso de lo que no se habla o se patea, ¿no? En los dibujitos estos a los cómics, cómo se atraviesa un momento del cual no se puede hablar. Eh, bueno, en parte es muy difícil hablar del futuro. Constantemente hablamos del futuro, lo que vamos a hacer, qué vas a hacer cuando seas grande, a qué te vas a dedicar, voy a ser como mamá, como papá, voy a ser como Messi, pero no se puede hablar del futuro porque la vida es acontecimiento y es azar. Entonces, sí creo que no es casual
que un sanatorio como el Otamendi y 2 sanatorios de comunidad estén preguntándose cómo se cuida dignamente a alguien que sufre. Y que los que sufren, digo, de comunidad, porque esta aldea global es un lugar que no es lugar, es un no lugar donde vivimos. Estamos repletos de gente, estamos acompañados por mucha gente y estamos solos en momentos tanto dramáticos como cotidianos. A veces cotidianamente tenemos que tomar decisiones que son difíciles. Si salir o no salir, si romper con los desganos. Yo no quiero hablar de patología, depresión, bipolaridad, porque a mí ya también me cansaron, me hartaron las nosografías, ¿no? Me parece que de tanta nosografía nos olvidamos que la vida tiene momentos buenos y muchos otros que son amargos o difíciles de pasar. Pero quisiera poner el acento en la comunidad. Qué importante es que ustedes estén hablando de esto. Valeria me decía que estaban redactando procedimientos y que no es una bajada de línea rápida de un formulario. Creo que Julio lo hablaba, ¿no? De que en Estados Unidos querés esto, querés lo otro, chan, chon, pum, pum, y se acabó. Ni es tan así, ni puede ser, hay esperanza. Entonces, me parece que entre la libertad y la esperanza tenemos mucho que decir. Somos falsos creadores, me parece. Lo digo medio como humildemente, o sea, no quisiera tener un enunciado presuntuoso de nada, pero somos em, especialistas en generar engaños. ¿Y cómo se sale de ese engaño en el cual somos todos parte? Porque en realidad mi autoengaño se convalida en la mirada de todos ustedes, ¿no? O sea, se arman a veces comunidades de engaños. Comemos espagueti, pero no hablamos de lo que tenemos que hablar. Eh, lo otro, me parece que hay algo que, bueno, lo traía mucho Valeria, ¿no? El tema del sufrimiento. Em, y el tema de definir de qué estamos hablando. Eh, no es suicidio asistido, no es eutanasia, no es asesinato, es simplemente no quiero que me indiquen más terapéutica. ¿No? Me parece que la posibilidad de definir algo desde otro lugar que no sea tabú puede facilitar el camino. Y lo otro es el tema de, al menos en el ámbito médico, a mí, dentro de las limitaciones del caso, porque no estoy ni en terapia intensiva, ni hago oncología, ni hago paliativos, lo que siento es que las malas noticias se endosan, se les pasan al otro. Y en realidad esto creo que no habría que juzgarlo, habría que simplemente empezar a entrenarse a hablar de cosas que no gusta hablar. Y creo que esto es un poco lo que ustedes están haciendo. Estaba viendo la invitación que me dio Valeria, que una de las charlas es, espera, prevención de violencia, protección de equipos de salud, prevención de violencia externa. Yo creo que hoy estamos charlando en las directivas anticipadas de la prevención de violencia interna. De los médicos a los pacientes, de un médico a otro, de los familiares a quiero que la nona viva, el que vive se fue a Alemania a vivir y viene acá, vaya a saber a qué. Pero también el aceptar que hay un goce también sobre la crueldad. Esto es muy psicoanalítico ya, pero bueno, voy a hablar de lo que hago. A veces uno ve que hay un goce en la crueldad, lo llamamos masoquismo. Y parece que viene al campo médico a que este goce se resuelva. Primero, no sé si hay resolución a ciertos goces.
a lo desproporcionado del placer, tomándolo de Julio, ¿no? Lamentablemente es algo con lo que tenemos que lidiar. Lo que sí creo es que no podemos hacer oídos sordos, no podemos actuar el goce cruel del otro, pero sí sacar del campo de la técnica y de la ciencia que cada uno tiene un derecho a la dignidad y que así como que hay que aprender a vivir, también hay que aprender a dejar la muerte y la vida, ¿no? Hay una obstinación científica, también hay una obstinación de la técnica. Esto ya lo escribió Walter Benjamin, 1950 creo. Lo terminó de escribir, llegó a París y se suicidó. Bueno, me parece que cerraría esto como hay una especie de exageración sobre la capacidad de ser libre, la capacidad de autonomía, la tenemos que reformular porque también me parece que determina situaciones que endosan la responsabilidad en el otro. Y lo que vemos es que la pelota de la libertad y de la decisión final va pasando. La libertad es la posibilidad de decidir entre dos opciones. No tener solución, tener que resignar la vida y despedirse dignamente también, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Tu cierre fue magnífico. Por varias razones. Creo que una de las razones por las cuales nos juntamos y seguimos reflexionando, como decía José Luis Magnetti, filosofar es aprender a morir, ¿no? Y de alguna forma esto, ¿no? Una forma de vivir inteligente también es ir aprendiendo a morir, ¿no? Dos aclaraciones para mi amigo Mario. Primera, mis exegias nunca dije que mis cenizas vayan al río, así que no le voy a dejar no le voy a dejar ese quilombo a mi familia. Yo hablaba en vez de hablar de obstinación terapéutica o encadenamiento terapéutico, porque me parece una suerte de oxímoron. ¿Por qué? Porque si hay obstinamiento o empecinamiento no es terapéutico. Y si es terapéutico no hay empecinamiento. Bueno. Con lo cual yo prefería hablar de empecinamiento pseudoterapéutico. Bueno, nada, pues ya estamos pasados de tiempo, pero realmente qué forma de aprender con estos Ateneos, ¿no? Gracias Valeria, gracias Julio, Mario, Janet, que no tenía el gusto de conocerte hasta ahora. No sé si tenemos, acá dirá el coordinador Alejandro, si tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí, hay una pregunta que nos Espera, pasó. ¿podés habilitarte ahí así? Hay una pregunta que nos pasó Sergio Chacur y que básicamente Sergio es el representante de los pacientes también, ¿no? Y la pregunta era dirigida especialmente para el doctor Sebastiani, pero yo también la suscribo y creo que muchos tenemos esa duda en general, que es básicamente cuál sería el principal motivo por el cual los amigos no quieren firmar las directivas anticipadas, ¿no? Y él ahí le puso un poco de humor, si, digamos, por un lado es por miedo, si ustedes consideran que con la experiencia también del doctor y de Valeria, ¿no? Si es por miedo o en el caso suyo, si es porque sus pastas son tan buenas que no se las quieren perder. Mario. No, bueno, muy bueno. Creo que estamos siempre dando vuelta en este mismo molino, que es, no nos gusta hablar de la muerte. Es un problema, no nos gusta. Por eso yo siempre, ya lo dije, con humor, hablar con humor, como hacían los epicúreos, que no eran tipos muy considerados en la Grecia antigua, no era una escuela de filosofía, pero lo hacían con humor. Pero además, no es verdad también, porque nosotros hablamos con humor de la muerte, porque muchas veces terminamos la sala y decimos, ahora tendríamos que morirnos, ¿no? Después de un buen vino y un buen asado, basta, se terminó la vida. Con lo cual quiere decir que amagamos, pero después no profundizamos. Y acá yo diría,
no sé qué es lo que pasa con mis amigos, seguramente porque no soy claro. Primero porque no soy claro. Segundo porque, perdónenme, no somos claros todos, si no tendríamos más éxito. Entonces creo que nos gusta escucharnos a nosotros, pero no sabemos ir a terreno, no sabemos ir a la calle, no sabemos ir a hablarle a la gente. Y creo que no hay que hacerlo complicado este tema, que no hay que complicarse con el formulario, hay que tener un formulario determinado. Él hizo las entrevistas, bueno, podría ser las entrevistas, podría ser complejo, ¿no? Muy complejo, una hora en el 2025 me parece medio complicado. Y bueno, em, reforzar el tema del rechazo de tratamiento, escribir algo, no hay otra cosa, no hay un consentimiento para cada uno de nosotros ni para cada patología, no hay. Hay uno en general que dice, si voy a quedar de tal manera, vamos a poner el adjetivo turulo, yo no quiero vivir porque yo no he vivido turulo, vivo muy bien, con mucha pasión, con mucha energía, y hay cosas que puede ser que las aceptes, pero si no las acepto, respétenme porque quiero terminar esta vida a punto tal que uno de los libros más taquilleros en Estados Unidos fue How to Die, cómo morir. Pero otra cosa que podríamos pensar, y no hablo más, Carlos era el que hizo la pregunta esta. Sergio, hasta podríamos decir que una buena manera de salir de la vida es hoy que estoy perfecto y agradecido de todo lo que me ha pasado, yo me voy y acéptenmelo. No quiero morir a mi primer déficit, no quiero morirme hoy, porque quiero honrar la vida, y hay una canción, honrar la vida. No quiero esperar el primer déficit, porque no sé si ese déficit va a ser así de chiquito o va a ser un déficit tremendo. De alguna manera, expreso en esto que no tengo miedo a morir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario, impecable. Yo tampoco le tengo miedo a la muerte, pero no me gustaría estar allí cuando ello suceda, ¿no? Woody Allen, sí. Pero bueno, esto creo que ha sido muy provechoso para todas, para todos. Les vuelvo a agradecer. Y bueno, de alguna forma creo que estos Ateneos significan este compromiso, ¿no? Este compromiso nuestro de religarnos con, básicamente con lo que necesita la gente. No podemos hablaba muy bien Mario y Julio, el fracaso de la bioética, ¿no? Creo que nosotros como bioticistas, como miembros del comité, tenemos que recuperar esa suerte de ideario, ¿no? De que tenemos que estar al servicio de la gente y sobre todo de la gente que sufre, ¿sí? Me parece que ahí está la clave de la vocación de servicio de la bioética, ¿sí? Así que bueno, dale. Tengo una última pregunta, porque, digamos, yo me quedo con un sabor amargo. Ustedes dicen que fracasaron. Yo no creo que hayan fracasado, pero la pregunta es, en base a las estadísticas de los americanos, ustedes los dos hablaron de, sobre todo el doctor Sebastián, y de Estados Unidos, ¿no? En estos últimos 58, 59 años que ellos lo tienen, ¿cuál es el porcentaje, digamos, de éxito que ellos han tenido para también ver si el nuestro de ustedes es, digamos, tan malo como ustedes creen o por ahí mucho mejor? Creo que hay 70.000 personas por año en Estados Unidos. De las 300 millones que podrían elegir la forma de morir, hay 70.000 que lo eligen. Y no hay eutanasia en Estados Unidos, ¿eh? Hay en Oregon, fundamentalmente. Y hay 2 estados ahora. ¿Qué tiene? Puede ser. Tienen otra concepción, ¿eh? Tienen otra concepción, seguro. Nosotros, lo judeo-cristiano, acá también tiene su peso. Bueno, Mario hizo una demostración muy clara de cómo se manejan los anglosajones y los latinos ante esta situación. Lo que marca la diferencia de lo que pueden hacer los americanos, que distribuyen los folletos y la gente lo firma, y otra cosa. Eso habla de dos maneras diferentes de ver la vida, y a nosotros nos cuesta muchísimo más, porque sigue siendo un tema tabú hablar de la muerte. Mejor pateamos la pelota. Un enfoque, básicamente, la cantidad de aceptación, digamos. Creo que hay
un miedo generalizado a lo desconocido, que buscamos libertades, pero en realidad cuando llega algo desconocido, ¿viste? No la queremos, porque no sabemos lo que va a Sí, esa, muy bueno, Cristina. Y me parece que también hay algo clave que es que sobre esto sobrevuela, o por abajo, la idea de que existe un deber social de curarse. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Yo a mí me pasó hace 40 años en el hospital y me sigue pasando ahora. Cuando un paciente rechaza un tratamiento, lo primero que se hace se llama psicopatología. Dice, este tipo está loco. ¿Cómo no va a querer curarse? Y la única obligación ética, moral y jurídica de curarse es cuando estás jodiendo a otro. Si parece una enfermedad infectocontagiosa o si afectás, pero digamos, me parece que hay mucho peso simbólico también, normativo también, y médico, ¿no? Sobre ese disciplinamiento que tenés que curarte, ¿no? Hernán, ¿qué decir ahí? Bien que las sociedades van pasando por estadios, ¿no? Por ahí nosotros no tenemos la cultura todavía de tantos años, porque cuando discutimos la ley de parto respetado fue un poquito más fácil, sin embargo, bastante similar, el buen nacer o el buen morir, y sin embargo el buen nacer fue mucho más aceptado que el buen morir. Me parece que como nosotros salimos en ese momento, ahora hay que salir a educar y esperar resultados, ¿no? Que no van a ser inmediatos, me parece. Una cosita nada más en relación a lo que vos decías de la religión. Nuestra religión, digamos, católica o la religión judía realmente también son muy fuertes. A veces uno se enfrenta con situaciones muy críticas en pacientes donde la persona está centrada en el deseo y todo lo que va a poder solucionarlo. De hecho, en este momento tenemos una chiquita que es una problemática visible, además, y el papá, el judío ortodoxo, dice, no, pero esto no va a ser. Y está convencidos todos, pero bueno, uno igual lo va tratando, ¿no? Pero creo que es un buen Para el catolicismo nosotros no somos dueños de nuestro propio amor. Perfecto, perfecto. Y si partimos de esa idea, perfecto. También. Yo quisiera acentuar algo que se dijo en los tres panelistas. Ustedes lo acentuaron mucho. A nosotros nos endosan la idea de que tenemos que curar, de que podemos tener una salvación, pero nosotros la aceptamos. Y esto me parece que es un problema. O sea, creo que como viene un paciente, como los que describió, los 4 casos que describió Valeria. Bueno, se hace un diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser actualizado, las terapéuticas, el problema económico que traía Julio. Bueno, nos falta a los médicos decir, usted y su familia tienen que hablar. Ahí devolvemos la situación, porque esto es algo muy importante. Nosotros aceptamos un endoso de algo que es mucho más complejo que aplicar una técnica y una terapéutica. Y respecto de las religiones, los médicos, más allá de nuestra propia religiosidad, que es totalmente respetada, las religiones son políticas. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Funciona como la libertad, ¿no? Algunos se acercan a lo religioso o a las normativas modernas porque les resuelven lo que no pueden pensar por sí mismos. Porque en realidad no hay tal sujeto autónomo puro que pueda pensar por sí mismo. Por ejemplo, yo que Valeria y algunos me conocen como alguien muy autónoma, decidida, pujante, qué sé yo, no sé. A lo mejor enferma acá, caigo en el hospital y soy una lela, porque mi capacidad de mentalización en ese momento no es la misma que yo tengo cuando estoy autónoma. Y esto me parece que no lo podemos pensar, ¿no? De ahí que Valeria decía, las directivas son dinámicas. Quería agregar esto. Yo quería señalar que estamos viviendo una etapa triste de desvalorización de la palabra y es más fácil actuar que hablar. Por eso muchas veces los médicos
dar un salto porque no pueden comunicar ni pueden escuchar, y es tan doloroso el escuchar y lo que hay que comunicar que es más fácil actuar. Eso es un tema que tenemos que pensarlo, ¿no es cierto? El valor de la palabra, el valor de escuchar, a veces lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, y evitamos ese paso actuando. No solamente pasa en la medicina, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario, Nacho? Soy Luis Pruden. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Creo que ha sido un Ateneo increíble, está grabado, así que todos van a tener acceso a lo que quieran escucharlo y bueno, volver a querer tener la esperanza intacta, ¿no? Para volver a creer en el uso de la palabra como un elemento de mejor convivencia, en definitiva de un buen vivir, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todas, ¿eh?